La primera pregunta es cómo la ecología política puede entender la crisis global ambiental. En primer lugar, la ecología política se ha convertido en uno de los marcos analíticos más importantes y utilizados para el análisis de los problemas socioterritoriales. Esta principalmente busca criticar y caracterizar los fundamentos de la injusticia ambiental y la sobreexplotación de los recursos en la tierra. Su discusión parte de la idea de que el cambio ambiental está íntimamente correlacionado con procesos sociales y políticos a diversas escalas, y que para entender mejor cualquier problema ambiental es necesario vincular el análisis con las relaciones sociales de producción y distribución del poder. Todos estos procesos de degradación y marginación a nivel mundial se ven como un proceso vinculado a prácticas locales e iniquidad en la distribución de recursos, con ilustraciones empíricas de casos, como por ejemplo en el bosque amazónico, la agricultura y la producción de bananas en el Caribe. Todo esto se une a los problemas de la tierra en el sudeste asiático también. El autor de este texto analiza de manera clara cuáles son los patrones que originan procesos de marginación y degradación de recursos. El tema de la conservación y el control se caracteriza por los problemas que han surgido del cambio en la tendencia de patrones de producción global. Para esto, otro autor, Robbins, considera algunos de los límites del campo de la ecología política, especialmente su enfoque en casos directos que pueden ser clasificados como pequeños en relación a sus conexiones a nivel mundial o a escalas globales, por medio de revisión de dos procesos ambientales diferentes. En primer lugar, el autor ilustra la manera en la que la ecología política puede aportar argumentos que mejoren el análisis de procesos a escala global. Un ejemplo de esto puede ser el caso del cambio climático, la resolución de procesos a escala local, como por ejemplo jardines urbanos escolares. Otro autor, Eduardo Winas, en su texto La ecología política, la crisis global y los límites del capitalismo benévolo, habla de que la actual crisis global cambia el balance y la intensidad de la presión ambiental en los ecosistemas de América del Sur. Esto persiste las estrategias de desarrollo bajo una intensa apropiación de los recursos naturales de cada país. Una inserción primarizada, como lo llama el autor, en el mercado global y la externalización de los impactos ambientales. Primero, esto se dice porque se han negado o minimizado los efectos de la crisis a nivel mundial, apelando que son como un desacople y para así blindar sus economías. Cuando estos efectos de la crisis mundial ya fueron reconocidos a nivel global y se ha postulado una reparación o una reforma al capitalismo, pero manteniendo su esencia de extracción para así una acumulación de riqueza. Entonces, la ecología política da una respuesta que es mantener y profundizar la inserción global a partir de la venta de commodities. Esto se insiste para evitar trabas o restricciones en la apropiación de la naturaleza. La protección del ambiente pierde frente a una racionalidad económica, convirtiéndose así en una variable de ajuste y flexibilizándola para mejorar la competitividad del capitalismo a nivel global. Desde el punto de vista de la ecología política, en el entorno actual de la crisis internacional se subraya que, a pesar de la crisis, persiste el énfasis en estilos de desarrollo convencionales y no sustentables o alternativos. Desde el punto de vista ecológico, incluso bajo gobiernos progresistas o de la nueva izquierda. Esto desemboca en un capitalismo benévolo, según lo dice el autor, dentro del cual se aceptan algunas cuestiones ambientales, pero se las maneja manteniendo la fe en un crecimiento económico y profundizando la apropiación de la naturaleza. En esta pregunta vamos a hablar acerca de cómo la guerra en Ucrania puede afectar e influir en la crisis alimentaria global. Pero primero tenemos que establecer qué es lo que está sucediendo en Ucrania y qué es una crisis global. ¿Qué es una crisis global? Una crisis alimentaria mundial, según SUMSI, en el año 2009, en la actualidad tiene una naturaleza completamente diferente a las anteriores. Esto porque estos tienen una característica global, multifactorial y duradera.
se basa en la dificultad de los gobiernos y de las instituciones internacionales para afrontar las crisis y para aliviar los impactos negativos que esta puede conllevar. Los factores pueden ser por diferentes razones. En primera instancia tenemos el gobierno con las políticas que hacen o dejan de hacer respecto a esto, o pueden ser más volátiles, tales como el mercado o el precio del petróleo. Y bueno, por otro lado tenemos la guerra de Ucrania y qué es lo que está pasando en ella. Según Sánchez, en el 2016, esta empieza con la razón de ser anteriormente una república post-soviética durante la década de los 90, en la cual se destaca que era una de las más estables que la Unión Soviética tenía. Pero después de esto se empieza a ver que este país empieza a ser muy inestable, con muchos conflictos armados y muchos resentimientos nacionalistas, hasta el momento de hoy, en el que vemos que gracias a esto ha habido más de 5.000 muertos, 1 millón de desplazados y pues todo lo que hemos podido ver en las noticias. El conflicto ha involucrado distintos actores del sistema internacional, tales como Estados Unidos y pues detrás de este la OTAN, y además se le han impuesto una serie de distintas sanciones a Rusia, tales como la prohibición de la venta, suministro, transferencia o exportación de ciertos bienes y tecnologías, incluso para la refinación del petróleo. Bueno, ya con esta información en mente, podemos discutir acerca de qué influye cada uno de estos dos en la crisis global. Esto puesto que según Weichert, en el año 2022, Ucrania es uno de los mayores exportadores tanto de maíz como de trigo y avena en la Unión Europea, pero la guerra está teniendo un impacto demasiado grande en los agricultores de este país. También, según Fresneda, en el año 2022, el país exporta la mitad del aceite de girasol en el mundo, el 15% de maíz y el 12% de trigo. Pero por la guerra, estos productos están siendo bloqueados en los puertos del Mar Negro por la agresión de las tropas rusas. Claramente, estos productos se están perdiendo y miles de personas a nivel global están sufriendo consecuencias como la escasez de la comida y el alza de los precios de la misma porque pues no está llegando la suficiente cantidad. Además, Ucrania, la cual exportaba hasta 6 millones de toneladas de cereales al mes, esta cifra se ha reducido más de la mitad y pues las consecuencias económicas también del país están siendo brutales. La pregunta ¿es posible discutir y caracterizar los extractivismos conservadores y los progresistas? Para iniciar hay que esclarecer que según SINPA 2016, el extractivismo combina la dinámica de enclave y la fragmentación territorial, escasa producción de encadenamiento endógeno relevante con la dinámica del desplazamiento. Esta es una problemática que ha arraigado las raíces de Latinoamérica. Es por eso que según Escobar 2005, el debate sobre el extractivismo retoma los debates sobre el desarrollo en América Latina, sus alternativas y el postdesarrollo. Además, debemos reconocer que según Lang y Mokrani 2011, se trata de problematizar la idea de crecimiento ilimitado y postular que las soluciones basadas en más tecnología ante los desastres naturales y la crisis energética son inviables y tienen consecuencias para ecosistemas y poblaciones. Respecto a las dos ramas, se ve que los conservadores, el extractivismo conservador, se observa que se presenta más que todo en gobiernos que son de derecha, centro derecha o conservadores mismos, y se puede enfatizar más o menos al de Chile, Colombia, México, Perú y Paraguay, más o menos por el año del 2002. Además, en este se ve la caracterización de que es un Estado el que le concede a las empresas privadas la gestión de la extracción, les otorga ciertos permisos y ciertas libertades, es decir, licencias ambientales y una tímida imposición tributaria. En esta se ve que el Estado no es que esté ausente, sino que además de conceder el acceso o propiedad a los recursos, protege los emprendimientos activamente allí donde ocurren los conflictos. Al mismo tiempo, a raíz de esto se encadena que se minimizan o se niegan y reprimen las protestas ciudadanas que surgen en estos entornos. En el extractivismo progresista se ve que el Estado ya juega un papel mucho más activo en la medida que tiene una participación directa, por ejemplo, por medio de empresas estatales o por medios indirectos como asistencias financieras. Este se ve que va más allá de si la propiedad de los recursos son estatales o no, ya que termina reproduciendo la estructura y las reglas de funcionamiento de los procesos productivos capitalistas, volcados a la competitividad, a la eficiencia, la maximización de la renta y la externalización de impactos sociales y ambientales. En esta parte, el empresario transnacional no desaparece, sino que reaparece bajo otras percepciones y otras características de asociación, tales como la migración a contratos por servicios en el sector petrolero,
o joint ventures para la comercialización, según Witness 2012. Finalmente, se debe decir que los extractivismos progresistas se diversifican, sobre todo a partir del año del 2005, incluyendo a los gobiernos en los que en estos años esto estaba presente más que todo en Argentina, Bolivia, Brasil y Ecuador. ¿Cómo se puede mejorar la gobernanza ambiental aplicando energías renovables en un territorio? Esta es la pregunta número 4, ante lo cual debemos partir de la premisa que el objetivo de contar con energías es aumentar el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de los habitantes del planeta. Por lo tanto, no se puede establecer ni mantener desarrollo sostenido y sostenible sin un consumo de energía suficiente y eficiente. Lo cierto es que hoy en día estamos todos acostumbrados a la energía eléctrica y sería casi inaceptable no usarla, pero sabemos el reto que representa producir energía sin afectar el medio ambiente, y es por esto que los recursos energéticos para producirla son limitados. Y además todas las fuentes, digamos, como que producen impactos sobre el medio ambiente. Por lo tanto, por una parte vamos a necesitar lo que es una energía barata y por otro lado una que sea creciente y sea limpia, entre comillas. Esto significa, entre otras cosas, evitar como el despilfarro y obtener un desarrollo energético equilibrado. Y para esto es imprescindible que exista un control social efectivo, sobre todo en las fases del ciclo energético. Y la segunda premisa es que es absolutamente necesario contar con una generación de energía que evite seguir contribuyendo al calentamiento global como ocurre hoy en día. Ten en cuenta lo mencionado, la OAS menciona que el ciclo completo de energía es una de las principales fuentes de emisiones de gases causantes del efecto invernadero. Por lo tanto, el desafío y las propuestas que deben generarse a nivel mundial, poder suministrar ante la creciente demanda de energía, controlar pues, las emisiones de estos gases, particularmente el dióxido de carbono o el CO2. Y para esto es clave pues, la promoción de políticas que incentiven la eficiencia energética, el uso racional del sistema y estimular el conjunto de energías que produzcan el menor impacto posible en el medio ambiente, puesto que más de la mitad del efecto invernadero procede del CO2 y 3/4 partes de este CO2 es causado por el uso de combustibles fósiles. Bueno, pues esto significa que tiene que generarse un cambio espectacular y dramático frente a los reducidos cambios de temperatura a medida que hemos tenido pues, en la historia de nuestra civilización un aumento en el uso, digamos, pues, de estas energías fósiles. Pues hay predicciones que dicen que en menos de 100 años vamos a poder provocar un cambio sin precedentes y es posible que ni siquiera nosotros alcancemos a sufrir el impacto debido pues, al tiempo principalmente y segundo a los grandes cambios climáticos y lo graves que van a ser pues, para la humanidad. Por lo tanto es necesario ir como pensando actuar en el ahora, ya que en caso de lo contrario no vamos a poder lograr superar este problema. Si hoy nosotros no hacemos nada como un claro ejemplo de crisis en cuanto a lo que es la gobernabilidad del agua, pues la cual se reconoció como un problema regional en el 2001 por parte de la CEPAL, vamos a empezar a desencadenar problemas como los que estamos empezando a vivir hoy en día, lo cual es como la debilidad institucional del sector en algunos países o el retraso en los cumplimientos de los objetivos de los ODS o lo que puede llegar a ser empezar una guerra por el agua, lo cual va a tener represalias tanto a nivel nacional como internacional. Y pues para esto es necesario crear como estrategias orientadas al mercado que permitan la creación de condiciones que permitan facilitar tanto la competencia, digamos, en la creación de nuevas energías más sostenibles y permitir un mercado como más integrativo y que su desarrollo sea con el fin de mejorar las condiciones que tenemos hoy en día y poder tener un mejor futuro tanto para esta sociedad como las sociedades futuras. Hola, bueno, yo voy a explicar el último punto de este ejercicio. Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede relacionar la crisis social con la pandemia del COVID-19, el cambio climático y la crisis del acaparamiento global de tierras? Entonces pues empecemos como desglosando un poco los términos que aparecen en esta pregunta. Entonces en primera instancia tenemos el COVID-19, como muy bien lo sabemos, pues es una pandemia que llegó a nuestras vidas en finales del 2019 y pues que generó grandes crisis en cuanto a términos políticos, sociales, económicos y sanitarios. Por otra parte tenemos el cambio climático. El cambio climático se refiere a todo este
cambio en las condiciones del medio ambiente, más que del medio ambiente, del clima, perdón, en sus condiciones, digamos que cambian las temperaturas en ciertas zonas del mundo. Esto se puede ver reflejado, por ejemplo, cuando en zonas donde, no sé, habían temperaturas de 2 grados, con el paso de los años empezamos a conseguir temperaturas de 5 grados, que tuvo un aumento gradual debido a, pues muchas veces por fenómenos naturales como los cambios del ciclo solar, pero desde el siglo XIX, con la actividad humana y la revolución industrial, pues empezamos como sociedad a deteriorar todo este tema del medio ambiente y a impulsar a que el cambio climático se diera de una manera más rápida por la quema de combustibles fósiles, no sé, la revolución de la industria automotriz y demás factores que pues influyen en todas estas implicaciones negativas en el cambio climático. Bueno, ¿cuál es la relación que podemos encontrar entre el COVID-19 y el cambio climático? Pues en primera instancia, si bien lo recordamos, cuando empezó la pandemia, pues muchos países tuvieron que cerrar sus fronteras, no había un tránsito normal de aviones, muchas ciudades pues dejaron de funcionar sus sistemas de transporte porque pues todos teníamos que estar en casa para resguardarnos de la pandemia. Entonces pues según muchos especialistas y científicos, pues se registró una disminución en las emisiones de dióxido de carbono debido a que no había pues un tránsito de automotores, de aviones, no había quema tan masiva de combustibles y por eso es que a veces veíamos las noticias de que salían, no sé, tigres caminando en las calles, había zonas de mares donde se veía el agua más clarita. Entonces pues esto significa que cuál es el impacto que tenemos nosotros en el mundo, o sea, nuestro día a día, cuando nos desplazamos al trabajo, cuando usamos un bus, un avión, cuando sacamos nuestro coche que utiliza combustible. Entonces, pues esto nos permitió evidenciar que pues nosotros somos los principales causantes del cambio climático. Sin embargo, en un informe de Naciones Unidas para el año 2020, en septiembre, registraron que ya pues en septiembre muchos sectores empezaron a reactivarse. Obviamente había personas que tenían que empezar a salir, obviamente se retomaron ciertos vuelos comerciales. Entonces pues esto demostró que obviamente pese a que nunca había habido una pandemia o una guerra que generara tanta disminución en las emisiones de dióxido de carbono, pues con la pandemia sí, pero pues este cambio fue muy pequeño, pues ya que fueron pocos meses los que realmente todos estuvimos encerrados. Entonces empezó a ver otra vez, los científicos veían cómo empezó como no sé, a deteriorarse pues otra vez el medio ambiente, que otra vez empezaron a subir las emisiones de dióxido de carbono. La NASA decía que pues desde sus satélites se veía como la capa de ozono pues estaba disminuyendo en cierta manera, pero de todas formas pues estas implicaciones del cambio climático, o sea, en manera positiva por parte de la pandemia, no duraron mucho. Entonces, pues en esta medida la pandemia tuvo que haber sido una enseñanza para todos los gobiernos del mundo, para las personas, de que el cambio climático es un problema que está vigente, es un problema que nos afecta a todos. Entonces tenemos que cambiar nuestras dinámicas, pero tristemente no lo estamos haciendo. Nomás tenemos el ejemplo de la guerra de Ucrania y Rusia, en donde pues todo este tema de acabar con ciudades también ha permitido que muchos ecosistemas en Ucrania pues se hayan visto afectados pues por todos estos misiles, bombardeos. Entonces esto nos permite pensar qué tanto nos merecemos pues la vida en la tierra, qué tanto nos merecemos seguir, no sé, teniendo todas esta infinidad de recursos que pues la vida nos ha otorgado. Entonces pues algo de pensarlo pues de verdad profundamente. Por otra parte, ¿cuál es la relación entre el acaparamiento global de tierras y el COVID-19? Pues registran en varios informes en donde en muchos sectores de Latinoamérica los pueblos indígenas se vieron afectados ¿por qué? Perdón, no había definido este concepto. El acaparamiento global de tierras hace referencia cuando gobiernos que tienen, no sé, ciertas crisis, no sé, en cuanto a alimentarias, van a otros países y pues lo que hacen es como llevar semillas, llevar mano de obra, infraestructura, para empezar a sembrar alimentos y llevarlos, esta producción, a su país, pues, local, ¿sí? O sea, como su país. Entonces, pues, obviamente esto hace que como que haya una intervención por parte de estas empresas en los ecosistemas, en los cultivos, afectando a las poblaciones locales. Entonces, pues, esto también genera una problemática social. Entonces, ¿cuál es la relación aquí con el COVID-19? Pues registraban muchos informes, como lo estaba diciendo al inicio de esta explicación, en donde
pues muchas empresas, muchos gobiernos se han apropiado de territorios indígenas con la excusa de que tienen que sembrar, cultivar, y todo esto a veces lo camuflan o lo pintan de que es la reactivación económica. Entonces, claro, pues muchos pueden encontrar una recesión, pero ya había zonas de cultivo antes, ya había zonas en las que había para hacer ganadería. Entonces, pues lo único que hace es que es como un tipo de ambición por parte de los gobiernos de conseguir una excusa para conseguir más y más y más tierras. Entonces, pues, ¿qué se está haciendo? Desplazando a pueblos indígenas, dejando a personas sin, no sé, una posibilidad de trabajar, pues porque ya estas personas que están trabajando en estos cultivos de pronto micro, pues ya llegan multinacionales a sembrar con sus semillas, a llevar su mano de obra. Entonces, pues esto permite entender que hay una crisis social muy marcada, y pues obviamente todo este tema de que hay que una reactivación económica pues nos permite dar cuenta que inclusive es solo como una cortina de humo para que los gobiernos pues sigan afectando negativamente a las poblaciones que están aquí. Entonces, pues, desde mi punto de vista, estas serían las explicaciones de cuál es la relación entre la crisis social del COVID-19, el cambio climático y el acaparamiento global de tierras. Adiós. Alimentaria. En el punto 2 nos vamos a afectar. La primera pregunta es como la ecología. Bueno, la political ecology, critical contradiction, geography, hacia la loca.